a estudiar la identidad fundamental de la trigonometría usando el círculo trigonométrico. Usando el círculo trigonométrico ya sabemos que el seno de alfa es igual a cateto opuesto, dicho anteriormente, y coseno de alfa es igual a cateto adyacente, dicho anteriormente. Aplicamos el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo formado. Entonces, sustituyendo, si aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? Cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado es hipotenusa al cuadrado. ¿Pero quién es cateto opuesto? Seno. Como está elevado al cuadrado, se eleva al cuadrado. Seno de alfa, seno al cuadrado de alfa, más cateto adyacente, ¿quién es? Coseno. Como está elevado al cuadrado, decimos coseno al cuadrado de alfa es igual ¿a quién? A la hipotenusa. Pero habíamos dicho que la hipotenusa era igual a 1. Esta va a ser nuestra primera fórmula de la identidad fundamental. Esta expresión se conoce con el nombre de identidad fundamental de la trigonometría. Si dividimos, ahora vamos a sacar la segunda fórmula fundamental de la trigonometría. Si dividimos la primera fórmula, la vamos a dividir toda por seno al cuadrado de alfa. Se obtiene que la que está arribita es mi primera fórmula. Ahora toda la vamos a dividir entre seno al cuadrado de alfa. Seno al cuadrado de alfa entre seno al cuadrado de alfa me da igual a 1, más coseno al cuadrado entre seno al cuadrado es igual a la cotangente, visto en la primera clase. Y eso es igual, 1 entre seno al cuadrado de alfa es igual a cosecante, visto en la primera clase de las razones inversas. Esta es nuestra segunda fórmula. Nuestra tercera fórmula, ¿qué va a pasar? Ahora la vamos a dividir entre, la primera fórmula la vamos a dividir entre coseno al cuadrado de alfa. Si dividimos la primera fórmula entre coseno al cuadrado de alfa, nos va a quedar seno al cuadrado de alfa entre coseno al cuadrado de alfa, eso es igual a tangente al cuadrado de alfa, más coseno al cuadrado de alfa entre coseno al cuadrado de alfa, eso es igual a 1. Y eso es igual 1 entre coseno al cuadrado de alfa es igual a secante al cuadrado de alfa. Estas tres fórmulas fundamentales de la identidad fundamental trigonometría. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, sabiendo que seno de alfa es igual raíz cuadrada de 3 sobre 2 y alfa pertenece al primer cuadrante, calcular las otras razones trigonométricas. Lo primero que nos debemos de ubicar es en el cuadro donde están los signos de las razones trigonométricas, y allí podemos observar que en el primer cuadrante todas las razones son positivas. Eso es lo primero que tenemos que ver. Ahora bien, aplicando la primera fórmula de seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1, ya tenemos seno. De esta primera fórmula podemos despejar coseno. Despejamos coseno. Si el seno estaba de este lado sumando, pasa al otro lado, restando. Como el coseno estaba al cuadrado, sacamos raíz cuadrada. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Sustituir y simplificar. ¿Quién vamos a sustituir? El valor de seno. ¿Cuánto vale seno? Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Sustituimos y empezamos a resolver. La raíz la eliminamos con el cuadrado, el 2 lo elevamos a la 2 y es 4. Y aquí tenemos una resta de fracciones. Resolvemos nuestra resta de fracciones, sacamos raíz cuadrada y nos va a quedar que el coseno de alfa es igual a 1 sobre 2. Ahora bien, recuerden que lo que nos están pidiendo es calcular las otras razones trigonométricas. Si nos dan seno, pudimos encontrar coseno rapidito. Ahora viene aplicando la relación de la tangente. Recordemos, tangente de alfa es igual a seno de alfa entre coseno.
tenemos seno, tenemos coseno, sustituimos los valores de seno y coseno y resolvemos. Aplicamos doble C, resolvemos, simplificamos y nos queda tangente de alfa, que es igual a raíz cuadrada de 3. Seguimos. Ahora vamos a aplicar la fórmula de la inversa, que es cosecante. Cosecante que es igual a 1 entre seno. Sustituyendo el valor del seno, que es lo que nos daban en el ejercicio, aplicamos doble C, racionalizando, nos queda cosecante de alfa es igual a 2 raíz cuadrada de 3 entre 3. Y ahora aplicamos la fórmula inversa de la secante. ¿A qué es igual la secante? Secante de alfa es igual a 1 entre coseno de alfa. Sustituimos el valor del coseno, que lo habíamos encontrado, y nos va a quedar secante de alfa es igual a 1 entre 1/2. Aplicamos doble C y eso es igual a 2. Y luego la secante de alfa es igual a 2. Y por último nos falta por ubicar la cotangente. ¿A qué es igual la cotangente de alfa? A 1 entre tangente de alfa. Sustituimos el valor de la tangente, racionalizamos y nos queda que cotangente de alfa es igual a raíz cuadrada de 3 entre 3.